7 de la mañana con 42 minutos. En la línea, Jaime Belolio, alcalde electo de Providencia, a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, alcalde electo. Ayer usted tuvo una reunión con la ministra Toá, ¿no? Para abordar temas de seguridad previo a tomar la alcaldía de Providencia. ¿Cómo evalúa el encuentro? Yo creo que fue una buena reunión. Tengo que reconocerte que conozco a la ministra Toá hace harto tiempo, o sea que tenemos una relación más larga. Pero hay ciertos desafíos que las personas están esperando que nosotros resolvamos y coordinemos, sean quienes sean las autoridades. Y por tanto nosotros habíamos fijado esta reunión con algunos días de anticipación. Coincidió, digamos, justo con un día súper noticioso además para el Claro. gobierno, pero eso no tiene que ver con nuestra reunión, y coincidió también con una noticia muy lamentable para Providencia, eh, que hace 2 días atrás fue asesinada una persona en un Terrible. barrio que es muy tranquilo, una situación muy inusual. Mm. En Providencia ocurren 1 o 2 homicidios al año y sin embargo aquí ocurrió uno que, tal como dices tú, muy terrible. Y por lo mismo daba todavía más necesidad de generar esa reunión, donde hablamos sobre la estrategia de seguridad que tiene el gobierno, algunas coordinaciones que se pueden hacer con los municipios, cómo el mismo gobierno necesita ayudar en que los límites de las comunas son a veces lugares que se empiezan a deteriorar porque es el fin de uno, el inicio de otro, y entonces a veces puede quedar un poquito como en terreno de nadie, Ujú. y en el caso de Providencia, uno de esos límites es Vicuña Maquena, y luego entonces el Parque Bustamante, por supuesto también Plaza Italia y Plaza Baquedano, y Pionono con Recoleta, donde sabemos que, y Bellavista, ¿no? Entonces sabemos que tenemos espacios en donde ocurren infidelidades, ocurren delitos, y es un trabajo por parte de los alcaldes poder mejorar la calidad de vida de todas las personas. Jaime, entonces, bueno, la aclaración, la puntualización respecto de que la reunión no se gatilla por el lamentable asesinato en Providencia, ya estaba programado de antes. Estaba programado de antes y sin embargo, obviamente, como te decía, obviamente cobraba mayor importancia todavía dado el mismo hecho. Hay algo que probablemente nosotros necesitamos pensar mejor, y en otras partes les han llamado una especie como de turno nocturno, ¿no? O alguien que sea una especie como de administrador también de recursos de seguridad durante la noche. Hay algunos locales en Providencia que funcionan 24 horas. Sí. Algunos locales pequeños, pero otros estos de expendios de comida. Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo un poquito más acucioso, en cómo podemos mejorar los entornos a aquellos lugares que están abiertos durante la noche, como por ejemplo ahí en esa esquina tan concurrida, digamos, de Lyon con Providencia. Entonces, lo que ocurre después de la 1 de la mañana, por decirlo así, es algo que requiere también nuestra atención especial. Y eso fue algo que conversamos. A mí me gustaría también, y ya le pedí a un par de personas ahí de la municipalidad, un rato más también voy a una reunión de seguridad, que tomáramos contacto para las próximas semanas con los locales comerciales que abren durante la noche, para generar una estrategia especial durante de madrugada, digamos. Una cosa que hay que destacar, sí, ahí, Ramón, es que luego de que ocurrió este lamentable hecho, la seguridad municipal llegó en 2 minutos, Sí. y hizo la acción de primeros auxilios, y lamentablemente después el SAMU se demoró más de 20 minutos, y hay que ver por qué se demora así, ¿no? No, probablemente están atendiendo otras urgencias en otros lugares, digamos, pero Providencia es un lugar en donde pasan más de 2 millones de personas al día, durante el día. Tiene un distrito de salud enorme, digamos, con hospitales públicos muy grandes, entre ellos el Hospital de El Salvador, digamos. Y por lo mismo uno quisiera que estuviera mucho mejor afinada frente a urgencias o situaciones que es muy difícil de poder prever, que podamos atender lo máximo posible estas urgencias. Jaime, antes de tomar el mando de el municipio de Providencia, ¿cuál es la evaluación que usted hace de la tarea del gobierno en materia de seguridad? ¿Aprueba o no aprueba? Mira, yo creo, Ramón, que el gobierno ha tenido que cambiar de opinión en materia de seguridad. No la ministra Toá, pero sí el gobierno como tal en su política tenían una mirada cuando asumen sobre la seguridad que es muy distinta a la que les toca
aplicar hoy día. Es decir, habría sido impensado la agenda de seguridad que tiene que finalmente proponer el gobierno. Es la misma que ellos habían rechazado unos meses antes. Pero yo creo que es una buena noticia para Chile, el que el gobierno del Frente Amplio, junto con el socialismo democrático, que ya había gobernado antes, por tanto tenía otro récord distinto, hayan tenido que cambiar de opinión tan importantemente con respecto a el orden público frente a la institución de carabineros, de la policía, etcétera. Entonces, yo creo que estamos en una crisis de seguridad, entre ellas todavía tenemos una estela de o defectos, digamos, de lo que significó el estallido, la justificación de la violencia, ese coqueteo con la violencia que algunos tuvieron, eh, porque ahí lo que empezó a trizarse un poco también es cuál es la legitimidad del uso de la fuerza por el orden público, que hoy día, obviamente, que nos parece que sería inaceptable ponerlo en cuestión, pero resulta que hace 5 años atrás estuvo en cuestión y hace 4 años también. Entonces, yo creo que hay una buena noticia que haya cambiado de opinión. Estamos fortaleciendo la legislación en esa materia y también en acciones, que creo que es importante. Pero nos falta. Y nos falta particularmente en lo que se puede hacer con el crimen organizado, que es otro tipo de delito. Y yo sé que usted lo ha conversado muchas veces, tiene distintas aristas, la tiene dentro de las cárceles, la tiene en la migración irregular, Ujú. la tiene a veces en cosas que podrían parecer más sencillas, pero algunas de las personas, por ejemplo, que hacen comercio ambulante ilegal, digamos, en las calles, no es lo mismo un artesano que tiene unas reglas distintas, ¿no? Que la persona que vende productos falsificados chinos, digamos, en el suelo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay algunos datos que muestran que esas personas sacan su inventario, por decirlo de alguna manera, de un camión que llega de madrugada y que se reparten en 4 o 5 partes de la comuna. Eso quiere decir que no estamos hablando de una persona que necesitaba unos recursos y lo compró por sí mismo en Makes y fue a vender a Providencia. No, estamos hablando de una cuestión mucho más grande, hay una organización. Entonces, hay ciertas cosas que necesitan más inteligencia, necesitan más preparación, necesitan un mejor abordaje, y los municipios a veces tenemos pocas facultades, y en eso sería muy bueno Ya. coordinarnos muy bien con la delegación presidencial, que fue una de las razones por las cuales además quise juntarme primero con la ministra del Interior, y con las otras comunas. Es clave hacerlo. Ya, acaba de decir una frase que me lleva a la siguiente pregunta, que es que los municipios necesitan más facultades. Mm. ¿Esto se traduce en qué desde su punto de vista, Jaime Belolio? ¿Va a ser usted de los alcaldes que van a pedir que, por ejemplo, los guardias de seguridad puedan portar armas, por ejemplo? No, yo creo que no. Yo creo que no deben portar armas. Nosotros tenemos una labor que es preventiva. Y también hay una labor que permite, por ejemplo, con la televigilancia. Nosotros tenemos 300 cámaras que están conectadas a nuestra central de televigilancia y además, de una forma bien innovadora, están en la comisaría de Miguel Claro, digamos, en la segunda, o sea, en el segundo piso de la comisaría, con lo Ujú. cual, cuando hay algún tipo de acciones que, por ejemplo, aparece un arma de fuego, yo no puedo mandar a la seguridad municipal, que no tiene esos resguardos ni no podría repeler, digamos, un ataque como eso, tiene que ir carabinero, ¿no? Entonces se puede hacer de mucho mejor manera. Lo que sí creo que se puede hacer es que el control de identidad, ejemplo, es un buen mecanismo para cuando hay muchachos que están a la salida del metro tomando alcohol, cuando hay algunos otros que se toman algunos parques y se ponen a fumar marihuana, otros que se ponen a hacer ciertos rayados, otros que se ponen a vender, digamos, de manera ilegal en la calle y por tanto achican la calle, y eso hace que para las personas que están transitando sea más complejo y empiece a verse un espacio de deterioro. Este tipo de acciones necesitan de un poco más de facultades para no tener que depender exclusivamente de carabineros. Sabemos que hay déficit de carabineros en prácticamente todas las comunas. Y entonces el apoyo que puedan hacer los municipios en eso es fundamental. Como te decía antes, nosotros tenemos un flujo de población flotante que es gigantesco, son 2 millones de personas y por tanto eso implica que hay una alta probabilidad de que ocurran más delitos y nosotros tenemos problemas con motochorro, con robo de celulares, robo de especie de vehículo, etcétera. Mm. Entonces, nuestras cámaras sirven en términos forenses, porque hacia atrás pueden ser buenos para ir a investigarla, pero también sirven para con un efecto disuasivo con lo que hace nuestro 1414, que tiene un tiempo de respuesta muy bueno y que atiende bien a la población. Pero necesitamos un poquito más de facultades, por ejemplo, para identificar biométricamente a través de nuestras cámaras a
a personas que sabemos que han cometido otros delitos. Y eso no lo tenemos. Y por último, hay algo que sí también podemos hacer, que más que necesitar nuevas facultades, necesitamos coordinarnos mejor con otros municipios. Y es que yo estoy convencido, Ramón, de que nosotros estamos más seguros, no en la medida en que estamos más encerrados en nuestros hogares, sino que en la medida que podemos ocupar más nuestros espacios públicos. Entonces, ahí hay una tarea que es súper importante, que tiene que ver también cómo se hace y se piensa la ciudad, tomándonos los espacios públicos, convocando a la familia a que puedan ocuparlos, a que su experiencia sea de seguridad para que luego quieran volver. Y entonces hay muchas actividades que podemos hacer, particularmente ahora durante el verano, para así poder lograrlo. Una más sobre este tema, Jaime. ¿Usted va a ser de los alcaldes que se suman a la petición de que se necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas aquí en la región metropolitana? Yo creo que puede ser muy interesante contar con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en este turno de noche que te decía, ¿ah? En donde hay que custodiar infraestructura crítica, como pueden ser las carreteras, como pueden ser algunos espacios que requieran de una custodia más permanente, en donde las policías hagan lo que solo ellos pueden hacer, que es perseguir a los delincuentes, digamos, para tomarlos detenidos, y las Fuerzas Armadas puedan prestar cierta ayuda en carretera o en otros lugares específicos. Ahora, para avanzar en eso, tenemos que tener unas reglas de uso de fuerza claras, para saber qué es lo que ocurre en un eventual enfrentamiento, digamos. Y de nuevo, yo creo que hay una conversación también larga que no se ha dado todavía, de cómo vamos a enfrentar al crimen organizado, que tiene otro poder de fuego, que tiene otra lógica, que tiene otra cultura delictual, y que por tanto no podemos enfrentarla con las mismas herramientas que hasta ahora nosotros las hemos enfrentado, porque lo contrario vamos a ser superados por ellas. Y hemos visto ya ciertas situaciones que nos aproleman. En el caso de Recoleta, opera crimen organizado, y por decirlo así, se agarran a balazo y terminan en Providencia, po. Entonces uno quiere que ese tipo de cuestiones no pase alrededor de La Vega, donde los feriantes que venden en Providencia tienen que ir a comprar todas las noches a las 4 de la mañana, se les cobran 100 lucas por estacionar su camión para ir a cargar su fruta y verdura, y resulta que a la vuelta puede haber otra persona que cobra otras 100 lucas más, y al final, ¿qué pasa con eso? Ese es algo que es precio que se le cobra de vuelta a las personas. Entonces, el crimen organizado tiene una cara que es la que aparece permanentemente en las noticias, porque por supuesto no podemos normalizarla, pero también hay otra que a veces es más silenciosa, que es que comienza a aumentar los costos de la vida de las personas, ya sea en sus trayectos o inclusive directamente en el precio de las cosas. Una última cosa muy breve antes que se nos acabe el tiempo, Jaime, como actor político relevante desde un municipio tan importante como el de Providencia, y ya que estamos hablando de seguridad, que ha sido afectado de alguna manera con este tema contingente que es la detención del ex subsecretario del Interior. ¿Usted cómo evalúa el actuar del gobierno en esta materia y las consecuencias que ha tenido precisamente en el combate de la delincuencia? Bueno, imagínate, es brutal, ¿no? Porque frente a las incertidumbres que están viviendo todas las personas, que justamente la persona encargada de seguridad sea en sí mismo alguien que cometa delito, es algo que es brutal. Yo espero, por supuesto, que la justicia actúe de manera muy clara, muy nítida, muy rigurosa. Creo que estaba esperándose hace rato que ocurriera esta formalización, y porque todavía no conocemos absolutamente todos los antecedentes. Yo creo que el gobierno inicialmente no actuó bien. Esas 48 horas, digamos, que todavía siguen dando vuelta y le siguen penando al gobierno, fueron un error importante, que permitieron que hasta ahora tiene que comprobarse todo esto, ¿no? Pero que el señor Monsalve concurriera en abuso, digamos, de su posición para tratar de beneficiarse después de haber cometido este presunto delito. Por tanto, eso les genera todavía más incertidumbre a las personas que quieren algo que es tan sencillo pero difícil como caminar tranquilos por las calles, mantener su trabajo y mantenerse sanos. Yo creo que esa es parte de la tarea que nosotros tenemos que hacer desde los gobiernos locales, junto con una última cosa, que es que en la desconfianza de la política y hacia las instituciones, las personas buscan un refugio. Ese refugio hoy día es su casa, su hogar, su familia, y de luego es la relación con sus vecinos. Y por tanto, desde allí donde tenemos que volver a reconstruir nuestro tejido social para generar mejor confianza en las instituciones y por tanto hacia el país. Y este así en 30 segundos. ¿Usted por cuál de los dos regó va? ¿Por Francisco o por Claudio? Y si va por Francisco, ¿está molesto con Claudio, así como ha manifestado su molestia a Evelyn Matei, por ejemplo?
Yo voy absolutamente por Francisco Orrego. Creo que una gran persona, un gran político. Tiene muchísimo futuro todavía. Hicimos campaña juntos. Yo tenía que pararlo porque mientras yo saludaba a dos autos, él pasaba por cinco. Así que tiene unas ganas desbordantes de querer hacer muchas cosas. Y yo creo que hoy día, Ramón, la gente no se deja engañar. Sabe perfectamente quiénes son las coaliciones políticas de cada cual, y por más que alguien trate de decir de que no lo apoyan, quienes sí lo apoyaron, entonces es muy evidente que Claudio Rego hoy día es el candidato del oficialismo y Francisco Rego es el candidato de las oposiciones al gobierno, pero que al mismo tiempo tiene una línea de propuestas para mejorar nuestro gobierno de Santiago y de las 52 comunas que corresponden a la región metropolitana. Muy bien. Jaime Belolio, alcalde electo de Providencia, gracias por estos minutos de conversación con Mesa Central. Buen día. Muchas gracias, Ramón. Un abrazo. Chao. Conversar, la mejor forma de analizar.